Anaya Laime, postulante a la plaza de Fiscal Adjunto Provincial Penal de Huamanga del Distrito Fiscal de Ayacucho. Buenos días, señorita. Buenos días, Anaya. señor presidente y miembros de la Junta Nacional de Justicia. Bien. Vemos en el registro que usted ha postulado el año pasado a la plaza de Fiscal Provincial en Derechos Humanos e Interculturalidad de Huamanga, ¿no es cierto? ¿Sí? Correcto, doctor. Bien. También que usted tiene el grado de maestro en Ciencias Penales. Correcto, doctor. El tema es de su tesis la culpabilidad en el feminicidio, ¿no? Correcto. Un tema muy interesante, sobre todo que lo ha circunscrito al Distrito Judicial de Ayacucho. Así Cuéntenos es, doctor, gracias. cuál fue el problema que investigó y a qué conclusión llegó. Gracias, doctor. La suscrita ha hecho la maestría y la tesis ante la Universidad San Martín de Porres. El título exacto es La culpabilidad, un análisis a partir de la praxis judicial en el distrito de Ayacucho. En este punto, nosotros, en asesoría, primero en el plan de tesis del doctor Ramiro Salinas Sichas, luego, como es de conocimiento público, tuvo problemas de salud, me reasignaron luego al doctor... Claro, pero vamos directamente a lo que le he preguntado, por favor. Y omitiendo esa diversa asesoría que ha sido también productiva, se recabó las sentencias a nivel de todo el distrito fiscal durante 3 años. 3 años. Durante 3 años. Y esos, a partir del análisis... ¿Hubo muchas sentencias en 3 años sobre feminicidio? En relación proporcional a la población que se tiene, sí es elevado el número. ¿Cuántas más o menos? Recuerdo que eran unas 25 sentencias. 25 sentencias. 25 sentencias. Condenatorias, ¿no? Correcto. Ya, Entonces, en proporcionalidad al distrito judicial, a la población que tiene el distrito judicial, es un número elevado a nivel nacional. De hecho, ni siquiera Lima, con la complejidad que tiene, llegaba a ese número. Por eso es que la muestra representaba lo que podría ser la praxis a nivel nacional, esa era la trascendencia. Entonces, a partir de ese análisis, se demostró que en realidad los magistrados no le ponen atención a la culpabilidad, que es esta categoría dentro de la teoría del delito que permite afirmar con certeza si una conducta típica y antijurídica es culpable, ¿no? Es atribuible a su autor. Entonces, en la mayoría de estas sentencias se verificó que solamente concurría una especie de formato, ¿no? Patrón en el que no había mayor esfuerzo ni siquiera de argumentación. Entonces, a partir de ello, se evidenció la necesidad de mayor capacitación también para la magistratura en la materia, de un análisis más objetivo de los elementos probatorios que concurran a nivel de juicio y también de la necesidad de una modificación legislativa. ¿Por qué? Porque hay varios puntos en realidad que se abordan, pero, por ejemplo, puedo abordar la categoría de la denominada anomalía psíquica, que está establecida en el artículo 20 del Código Penal, donde se postula con ese término de anómalo psíquico, ¿no? Sin embargo, mediante los estudios científicos, incluso las neurociencias, porque hay estudios que citamos ahí, podemos advertir que se necesita una modificación al respecto para que ya no esté divorciado de la ciencia este término, sino compatibilizar más bien con términos como trastornos mentales clasificados específicamente en la CIE vigente. Entonces nosotros hemos postulado eso a través de esta tesis, ¿no? Esas necesidades. De esa muestra, usted podría avisorar que el factor más recurrente en ese tipo de conductas es el factor cultural antes que el factor comportamental o psíquico. Si tomamos como cultura o adentramos a este término los patrones culturales practicados entre un género y otro, este patrón cultural más repetitivo era el hecho de que los sujetos activos, varones, no toleraban el hecho de que la mujer pudiera o rehacer su vida o no cumplir con roles dentro del hogar.
Entonces, siendo así, definitivamente este patrón cultural sería el recurrente. Ok, gracias. Doctora Gabriel. Postulante, muy buenos días. Buenos días, doctora. ¿Podría indicar cómo usted podría mejorar, no optimizar la labor como magistrado en el despacho al que postula? Sí, doctora, gracias. Me refiero a medidas innovativas, ¿no? A partir de la experiencia laboral que tengo, puedo identificar puntos incluso como un actor externo. En mi caso, no siempre he permanecido dentro de la Fiscalía. Efectivamente, primero he hecho el CESIGRA, luego he sido asistente en función fiscal, sin embargo, luego he sido defensora pública penal y a la fecha soy fiscal de adjunta provisional de derechos humanos. Entonces, esa variedad de roles que en un momento me han tocado asumir, me han enriquecido la experiencia de tal manera que en el despacho específico... ¿Cuáles son las falencias que ha detectado en concreto? Sí, las falencias son la no priorización de algunos casos. Por eso es que yo le pretendía responder que la medida que podría tomar es clasificar inmediatamente los casos. Por ejemplo, distinguir cuáles son donde hay una grave afectación a la víctima, donde hay riesgo de peligro procesal, donde hay riesgo de prescripción y finalmente donde hay riesgo de pérdida de elementos de convicción. ¿Y dónde dejó las personas vulnerables? Sí, la primera, grave afectación a las víctimas. ¿No? Sí. Entonces, no en el análisis de este primero, definitivamente tendría que considerar a las personas vulnerables. Ya. ¿Qué piensa sobre la importancia de la ética, de la integridad dentro del servicio público de administrar justicia? Sí, doctora, es imprescindible. No solamente por una cuestión individual, moral, sino además porque es un deber impuesto por la ley. Me refiero a la ley de ética en cuanto a la función pública, pero también al código de ética dentro del Ministerio Público. La probidad es uno de los valores indispensables también para desarrollar el ejercicio de la magistratura. En cuanto al aspecto personal, ¿ya tiene una familia constituida? Como familia en general tengo a mi padre, a mis hermanos, sin embargo no tengo hijos. Propia que usted haya constituido todavía. Sí, no tengo hijos, pero ello no es óbice no he descartado la idea y con seguridad no va a ser óbice para poder desempeñar bien el cargo. Gracias. Gracias, doctor. Señorita Jacqueline Anaya Laime, buenos días. Buenos días, doctor Tabar. Ya en la entrevista con el postulante anterior y en base a la pregunta del colega Cayo Galindo Sandoval, se ha hablado de la jurisdicción comunal, reconocida en el artículo 149 de la Constitución, ¿no? Pero ahí habla la misma Constitución de que haber una ley de coordinación. ¿Existe esa ley de coordinación? ¿Sabe usted qué ha dicho el Tribunal Constitucional al respecto? Adelante. Gracias, doctor. Tengo entendido que sí existe una ley de coordinación, sin embargo, el presupuesto para implementar adecuadamente esta ley es limitado, ¿no? Ahora, en relación a la postura estatal al respecto, existen ya pronunciamientos tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional que nos indican la necesidad de que todo funcionario, todo magistrado tenga que intervenir con un enfoque de interculturalidad, es decir, de no supremacía entre una cultura y otra. Sí, doctor. El Tribunal Constitucional, en una sentencia del año pasado, de este año, ha exhortado al Congreso de la República a dictar esa ley de coordinación. Nada más por allá. Señorita Anaya Laime, buenos días nuevamente. Figura en su hoja de vida, y esto se lo voy a preguntar para aclarar este tema, y usted lo ha mencionado, pero ha mencionado que ha sido defensor público, ¿no? Correcto, doctor. Pero acá figura que está con licencia. ¿Es así? En cuanto a esa licencia, se ha pedido sin goce de haber, porque inicié a ejercer el cargo de fiscal adjunta provisional. Eso no es óbice a que en cualquier momento se pueda renunciar y pedir también, pues, la extensión del plazo respectivo.
Sí, pero lo que me llama la atención es que ya tiene un año de licencia, ¿no? Tengo acá como dato que la licencia es desde el 19 de julio del 2024. Se ha renovado por segunda vez. Existe en Defensa Pública un convenio colectivo que permite prolongar más incluso la licencia. Correcto, pero ¿usted no cree que más allá de ese beneficio de carácter convencional al que usted alude, hay que tener un principio de continuidad en la administración pública por el cual, si usted tiene el cargo de defensor público, debería, en llegado un momento, optar entre uno u otro? O sea, porque actualmente, más allá, repito, de la licencia a la que usted alude y sus características, ya tiene más de un año en licencia. Correcto, doctor. Coincido con usted y es por eso que desde una anterior convocatoria he estado buscando ya asentarme o nombrarme dentro del Ministerio Público, volver en realidad a la institución en la que he iniciado mi vida laboral. Correcto. Y otra pregunta ya en concreto con la función fiscal. ¿Cómo usted ha hecho mención hace unos minutos al contestar a la colega Cabrera respecto a la organización del despacho, ¿no? Ha planteado algunas ideas, pero ¿cómo se condice estas propuestas de mejora, que se saludan obviamente, con la autonomía, ¿no?, que tienen todos los fiscales, pero también con esa responsabilidad del fiscal provincial de ser quien dirige el despacho? ¿Cómo articularía esas ideas o cómo viene articulando esas ideas de cara a esta relación de responsabilidad que tiene en el despacho fiscal el fiscal provincial? Sí, doctor. Como bien lo ha observado usted, sería una iniciativa. No podría implantar una medida sin conocimiento del fiscal provincial porque conforme a la ley orgánica vigente del Ministerio Público, los fiscales adjuntos provinciales, cargo al que postulo, son apoyo en realidad del fiscal provincial, ¿no? En ese sentido, la iniciativa se tendría que plantear primero al fiscal provincial respectivo y de estar de acuerdo, más bien instaría a extender la medida y poder manejar un criterio ya de despacho corporativo. Y en el hipotético caso, no sé si se ha dado en la práctica, pero en el hipotético caso que el fiscal provincial no considere viables, ¿no?, de manera argumentada quizás, o no, de manera argumentada decía o no, esta iniciativa, ¿cómo lo tomaría usted? ¿No? Porque para un planteamiento de una iniciativa uno tiene que estar convencido de que su idea va a dar un resultado, pero eso puede contraponerse contra la realidad por cualquier motivo. ¿Qué haría usted? Y primero, ¿cómo lo tomaría? Y en segundo lugar, ¿qué haría? Lo tomaría como con tranquilidad y más bien como la oportunidad de mejorar la propuesta. Entiendo que el fiscal provincial da las razones por las que no serían convenientes y a partir de esas observaciones se podrían reformular o variar esta propuesta. Entonces, más bien lo vería como una oportunidad de mejora. Gracias por su respuesta. Gracias, doctor. Presidente. Doctora Anaya, usted tiene publicado un artículo con el nombre de El exterminio como crimen de lesa humanidad. Correcto, doctor. ¿Cuál es el concepto de exterminio que está manejando para este artículo y qué casos de exterminio puede usted mencionar en la historia reciente? Bien, doctor. Este caso o este artículo se planteó a partir de un curso dentro de la maestría y para ello hemos tomado como fuente el Estatuto de Nuremberg, que data de 1945, y posteriormente el Estatuto de Roma, que es el que consolida todo el ius cogens previo. Entonces, en el Estatuto de Roma se especifica lo que el exterminio y otros crímenes de lesa humanidad, y a partir de ello hacemos el análisis y se concluye que el exterminio es un crimen internacional donde se sanciona a aquella persona o personas
que deliberadamente ataquen sistemáticamente una sociedad civil que conlleve a la destrucción de esta, a una parte de esta, así textualmente, de hecho lo dice el Estatuto de Roma. Entonces, ¿y por qué se hizo este análisis? En ese entonces había salido la sentencia expedida por la Corte Interamericana en el caso Sawayama versus Paraguay. En ese caso se evidenció que el Estado había impuesto restricciones para la atención de salud de esta población que había conllevado paulatinamente a que esta población disminuya. Entonces, analizado el caso, era un caso que podía reportar el Estado o los actores para llevarlo ante el Tribunal Penal Internacional, y esa fue la observación para ello, ¿no? Entonces, existen casos que, si bien no han comparecido ante el Tribunal Penal Internacional ubicado en La Haya, no significa que no hayan casos que podrían eventualmente judicializarse. Ahora, en relación a qué caso actual existe, no recuerdo los nombres de los imputados porque realmente son difíciles, pero hay ya planteamientos sobre el problema que existe entre Palestina, todo el conflicto de Medio Oriente, pero si traemos el conflicto un poco más cercano, no recuerdo hace un par de años, Perú y otros países han puesto en conocimiento del Tribunal Penal Internacional el caso de Venezuela, para hacer algo próximo a nosotros, ¿no? Advirtiendo que existen graves violaciones de derechos humanos, incluyendo una posible actitud genocida e incluso conductas de exterminio. Eso todavía está en investigación, no existe sentencia al respecto, pero el Tribunal Penal Internacional está haciendo los esfuerzos que conlleva ello. Pero el exterminio como concepto significa la destrucción de una sociedad, sin que tengan que ver factores raciales, religiosos. Correcto, esa es la diferencia con el genocidio. El genocidio sí tiene ese móvil identificado, ¿no? Étnico, racial o religioso. En cambio, el exterminio no. Entonces, el caso de Nuremberg, que estaba orientado básicamente a un aspecto de tipo racial, no entraría como exterminio, sino como genocidio. Correcto. La Alemania nazi tenía 3 o 4 poblaciones a las cuales persiguió con especial crueldad, ¿no? Los judíos, los eslavos, los gitanos y los homosexuales. Bueno, y también de repente algunos casos de enfermedad mental en los cuales ellos no consideraban que la raza blanca podía tener ese tipo de desviaciones. Pero en el ámbito reciente, usted señala el caso de Gaza como un caso de exterminio, por ejemplo. Es debatible en realidad, porque hay algunos que dicen que sería más bien genocidio. Genocidio porque Palestina, a diferencia de otros conflictos, si bien tiene identidad cultural, tiene una población que puede ser identificada, no tiene el territorio como para ser un sector independiente, y por ello, como existiría este patrón cultural, tendría que ser catalogado a criterio de algunos especialistas como un acto genocida, no de exterminio en realidad. Hay que tener en cuenta que el conflicto de Gaza actualmente es un conflicto que empieza hace 2 años con un ataque genocida, esta vez sí, de los terroristas de Hamas contra el Estado de Israel, ¿no? Sí. Hace unos años se dio una matanza terrible en África entre 2 tribus, los Hutus y los Tutsis, en los que no había prácticamente, salvo aspectos de tipo tribal, ¿no es cierto? Y ahora hay una matanza, me parece que es en Nigeria, a un grupo pequeño de la población por razones no étnicas, sino religiosas, porque son cristianos. O sea, esos casos integrarían la posibilidad, pero en el caso de genocidio, no de exterminio. Correcto, doctor. Gracias por la experiencia. Gracias, presidente. Doctora, buenos días. Doctor, buenos días. Hablando de su trabajo de investigación o de tesis, ¿qué diferencia se encuentra usted entre
el feminicidio, bueno, hay un debate, ¿no? Hay un debate, ¿no? En todo caso, usted ha sentado posición, que no se, que el feminicidio es una sobrecalificación y podría bastar con el homicidio como por emoción violenta. ¿Cuál es su posición? Considero que hay un debate ciertamente político en relación a el uso del término de feminicidio. Yo quiero plantear la postura que la lucha contra la violencia extrema es indispensable. No importa el término que para ello se emplee. Y prueba de ello es que a nivel de Latinoamérica no todos utilizan el término feminicidio. Puede ser femicidio o, como usted bien lo ha dicho, homicidios por condición de género o homicidios incluso por emoción violenta. Entonces hay un amplio bagaje de términos jurídicos donde no hay unanimidad a nivel internacional. Entonces considero que el debate es por los términos es básicamente político, pero si la legislación está para luchar contra esta violencia extrema, es indispensable, es positiva. ¿A qué violencia? ¿Cómo es desarrolla el tema de la violencia extrema? Porque ambos tipos penales son diferentes, ¿no? Sí, a nivel nacional los tipos penales son eminentemente diferentes. En el caso del feminicidio, tiene el elemento normativo que es que es asesinada por la condición de mujer. En cambio, en el homicidio por omisión violenta, el sujeto pasivo no es determinado, puede ser varón o mujer, y es concurrente esta figura de la emoción violenta, ¿no? Que es que por algún suceso inmediato la persona pueda optar alguna conducta violenta. Son supuestos totalmente diferentes. No es suficiente con el homicidio por emoción violenta para enmarcar o coberturar los hechos de feminicidio tal cual están ahora tipificados. Considero que una lucha... directamente a la pregunta, más allá. Yo sé que me ha dicho que hay un debate político. Sí, considero que seguir con esta figura es indispensable, pero que necesita mayor desarrollo a nivel de la Corte Suprema. ¿Cómo qué tipo de desarrollo? Sí, doctor. Por ejemplo, se ha delimitado actualmente a que el sujeto... partimos por el término condición de tal. Esta calificación condición de tal puede ser bastante debatible, ¿no? Es un elemento normativo que se puede llenar de diferente manera. Entonces, a partir de ello, muchos se han llenado con una nebulosa que no permite aterrizar bien el tipo penal. Entonces, esta parte es necesario todavía que se desarrolle de manera más detallada, ¿no? Por un lado eso, y por el otro lado, doctor, permítame precisarle algo que también es mencionado en la tesis. Si bien la Corte Suprema ha indicado que el sujeto pasivo es una mujer, el sujeto activo solo puede ser un varón, a nivel internacional y ya con estudios a nivel de sociología, se ha determinado que este fenómeno cultural de violencia por razones de género no solamente se da de varón a mujer, sino que también el sujeto activo puede ser una mujer. Y existen estudios sociológicos desde el denominado Tribunal de Crímenes contra las Mujeres, que se dio todavía en 1979. Tenemos data y estadística de este tema que, sin embargo, no ha sido considerado todavía a la fecha por la Corte Suprema. Entonces, considero que existe necesidad todavía de desarrollar estos aspectos para que la necesidad de la lucha, la necesidad de este tipo penal quede bastante clara. Es todo, postulante. Gracias, presidente. Gracias, doctor. Gracias, doctor.